¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna vez un problema con alguna persona, con algún cliente, con algún ser querido, porque no sabemos pararnos en el mismo punto? Porque no sabemos armar contexto, porque no sabemos responder la siguiente pregunta: ¿mucho o poco comparado con qué? ¿O comparado con quién? Entonces, esta pregunta se vuelve fantásticamente maravillosa cuando, fíjate bien, voy a empezar. Cuando estamos vendiendo y tu cliente te dice: no manches, Ana, tu propuesta está carísima. Por supuesto que en ese momento la emoción se empieza a subir al cielo, empiezas a sentir los cachetes rojos, las orejas rojas, me empiezo a poner nerviosa, empiezo a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Tienes razón. ¿Cómo voy a argumentar? Fíjate bien, lo primero que viene a la mente es cómo voy a argumentar eso que él me está diciendo. Y se nos olvida que el verdaderamente saber manejar una objeción no es saber argumentar, es reconocer, fíjate bien, que desde la realidad de la otra persona, eso que me está diciendo es verdad. Quiere decir que algo en su cabeza, en su experiencia, en su manera de experimentar lo que está viviendo, eso que dice es verdad. Entonces, manejar una objeción significa entender de dónde viene mi cliente al decirme que algo está caro, que algo está barato. Quiere decir que tiene un punto de referencia y es mi deber averiguar cuál es ese punto de referencia. Entonces, fíjate bien, esta pregunta de mucho o poco comparado con qué me lleva a mi primer aporte de este podcast el día de hoy, que es cómo manejar sabrosamente una objeción. Una objeción del tipo: estás carísima. Que creo que más de uno nos la han dado, nos ha desequilibrado, nos ha subido la emoción. ¿Y qué creen? Que cuando se nos sube la emoción, se nos baja la inteligencia. Entonces, fíjate bien, el primer paso dentro de esta apuesta y esta hipótesis para manejar objeciones es: reconoce al otro ser humano. Valida eso que te está diciendo. Porque aceptar y reconocer no significa que estés de acuerdo. Fíjate bien, puede que no estés de acuerdo con lo que te esté diciendo ese viejo, esa vieja que tienes enfrente, pero es reconocer de dónde viene y que algo dentro de su cabeza y de su mundo es real. Entonces, reconocer y aceptar no significa estar de acuerdo. Entonces, el primer paso es decir: ok, te entiendo. Y el segundo es contestar con una pregunta del tipo: ¿te entiendo? ¿Caro comparado con quién? Y esta técnica la aprendí cuando estaba en Phoenix con Blair Singer, con Robert Kiyosaki, que de pronto es como parte de las premisas de sus entrenamientos de venta, manejar una objeción. Y me parece muy práctico, porque entonces si lo aterrizamos en el mundo real, ya no son 2 pasos y 2 técnicas clichés para convertir un no en un sí. Es: estopa las llamadas, reconoce y valida al ser humano que tienes enfrente. ¿De dónde viene? Indaga de dónde viene, baja la guardia y que tu inteligencia en el camino vaya subiendo. Y entonces dices: te entiendo. ¿Caro comparado con quién? ¿Caro comparado con qué? Y vas a obtener de resultado un punto de referencia para que entonces puedas ponerte en contexto con esta persona. Saber si sí le puedes ayudar. A lo mejor no tiene el mismo punto de referencia en cuanto a entregable que tú, a lo mejor te está comparando con alguien que está en otra categoría que tú, y no me refiero a más o menos, me refiero a otra cancha, a otra categoría, en otro servicio, en otro paquete. Mucho o poco comparado con qué. De pronto se vuelve una pregunta fantástica para cortar brechas en momentos difíciles, en objeciones, en negociaciones, porque evita que seamos yo contra ti, tú contra mí, y nos pone como en un common ground, como si tiraras las armas y dijeras: ya tiré mi sable, ya tiré mis antorchas y llévame a tu mundo. Es una invitación a ver el mundo como tú lo ves al final del día. Si estás teniendo un problema con tu pareja también y te dice: es que eres el peor novio del mundo, el menos detallista, nunca me pones atención y nunca me pelas, ¿no? ¿Cuántos de aquí no nos podemos identificar con esos reclamos alguna vez? Ajá. Y cuando tenemos esos reclamos, de pronto la invitación es: a ver, pongámonos en el common ground. Y el common ground tiene que ver con: ok, mucho o poco detallista comparado con qué, o comparado con quién.
Y empezamos a hablar de estándares, empezamos a hablar de qué es lo que esperas, con qué vara me estás midiendo. Si es con la vara de los detalles, es con la vara de la atención, del apapacho, del acercamiento físico. Es validar el punto de vista del otro, aunque a ti no te parezca válido. Aceptar no significa estar de acuerdo. Así es que, señoras y señores, mucho o poco comparado con qué es la herramienta de oro que ponemos hoy sobre la mesa para poder bajar la emoción, subir la inteligencia y al hacer esto poder manejar una objeción en ventas, poder manejar situaciones difíciles con colaboradores, poder ponernos en un common ground con tu pareja en problemas o discusiones que luego se pueden tornar un poco spicy o un poco calientes, por decirlo de alguna manera. Entonces, una sola pregunta puede ayudarte en 3 áreas de tu vida para que puedas retomar la conversación, acercar esa brecha que tienes con la persona que tienes enfrente y al final del día pasar al punto en donde los acuerdos puedan ser tomados. ¿Cómo vamos a construir una realidad compartida? ¿Cómo vamos a saber en qué momento los dos vamos a decir esto es mucho y hasta aquí llegamos? ¿Cuál es el estándar de medición compartido que vamos a tener en ese momento? Entonces, volvemos una vez más a la gracia, la gran habilidad de saber hacer preguntas, muchachos, con el objetivo de bajar nuestra emoción, subir nuestra inteligencia, acortar las brechas con el otro y poder tener un llamado a la acción claro, que puede ser convencer al otro, contentarme con ella, contentarme con él, llegar a una negociación que nos deje a los dos bien parados y seguir con tu vida como todo un campeón que está a cargo y en dominio de su lenguaje.